Buscad, por favor, en vuestras Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de San Juan, capítulo 6. Y antes de proceder a la lectura, creo conveniente hacer una aclaración sobre el estilo del mensaje de esta mañana. Vamos a leer un texto y después vamos a sacar algunas aplicaciones prácticas. Gracias, José Manuel. Para este próximo año, Dios mediante. Pero para que no se entienda que es una espiritualización del texto ni una exposición no correcta del texto, hago entonces esta aclaración. En la Biblia hay muchas figuras de lenguaje y se emplean figuras de lenguaje. Y creo que debemos conocerlas y distinguirlas. Encontramos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo que conocemos como metáfora o comparación. Ahí está ese adverbio como. Entonces, hay una comparación para que entendamos la enseñanza. Que os améis, dijo el Señor Jesucristo, como yo os he amado. O ahí en los Salmos cuando dice, como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así, oh Dios, clama por ti el alma mía. Esto es una metáfora, una comparación que nos ayuda a entender lo que se nos enseña. Pero también hay en la Biblia otra figura, hay muchas, pero la primera ha sido una ilustración, una comparación y ahora viene la explicación. Me refiero a las alegorías. Una alegoría es más que una comparación, es más que una metáfora, es más, consiste en la mayoría de las ocasiones en una serie de comparaciones sin sujetarse necesariamente a el relato al que se refiere, ni a la circunstancia, ni a la persona a la que se refiere, sino que esta alegoría usa aquello para referirse a cuestiones que en la mayoría de las ocasiones nada tienen que ver con las circunstancias, con las personas o con el relato. La comparación sí está directamente ligada, la alegoría no. Por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 3 dice, mirad, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otros edifican, y habla ahí del proceso de una edificación que tiene que ver con un edificio, y ahora el apóstol Pablo lo toma y lo aplica en una alegoría sin relación con el edificio, sin relación con los materiales, lo aplica en una alegoría a lo que es la edificación espiritual de la iglesia. Que no emplea ni ladrillo, ni cemento, ni arena,
sino los materiales espirituales, no para un edificio material, sino para el templo de Dios, que es su iglesia, que somos nosotros, un templo espiritual. Un ejemplo más para ilustrarlo. La armadura del cristiano en el capítulo 6 de Efesios. Vestíos pues de toda la armadura de Dios. Posiblemente, como Pablo escribe esto preso en Roma, posiblemente podía tener a su vista directamente a un soldado romano que hacía guardia donde él estaba preso, o lo había visto poco antes, y toma esa realidad para usar una alegoría que no tiene que ver ni con el soldado ni con su condición, sino que tiene que ver con una ilustración para ayudarnos a ver que nuestra vida cristiana, que es una batalla, también tiene armas espirituales. Así que ceñid los lomos de vuestro entendimiento con la verdad, la coraza de justicia, la espada del Espíritu y sobre todo el yelmo de la salvación. Supongo que esta mañana has venido con tu yelmo, ¿no? ¿Has traído tu yelmo, el casco? Es decir, estás en Cristo Jesús y por lo tanto en la salvación. Pablo usa una alegoría para ilustrarlo. Y hay otras muchas más. En Gálatas habla de Sara y Agar. Dice, estas dos es una alegoría. Porque habla de y las usa a ellas dos para otras cuestiones. Pues mirad, en esta mañana vamos a leer el texto en Juan capítulo 6 y sacar explicaciones que no son espiritualizaciones, sino que tienen que ver de tomar elementos concretos y específicos de una circunstancia para aplicarla a la nuestra, aunque sean completamente distintas. Creo que al final lo entenderéis, o me explicaré. Juan capítulo 6, versículo 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos o con ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Esto es un relato de un hecho que aconteció en el mar y en la circunstancia que aquí se nos describe, pero que nos sirve también para sacar algunas aplicaciones para este nuevo año 2022 que en aproximadamente 130 horas va a comenzar. Y en este próximo año, ¿quién maneja tu barca? ¿Os acordáis? Creo que quedó la última. Amaya de apellido. En este próximo año, ¿quién va a manejar tu barca? ¿Quién va a gobernar tu barca? ¿Quién va a dirigir el timón de tu barca? ¿Quién es el que va a llevar a buen puerto? ¿Quién puede llevar a buen puerto
tu barca. Porque en definitiva la vida es una travesía, ¿eh? La vida comienza en un punto y termina en otro. Comienza en una realidad y concluye en otra. Es más, la vida es el tiempo que transcurre entre uno y otro de estos elementos. Y es una travesía por este mundo complicado, duro, difícil, negro, cruel, doloroso e injusto. Una travesía, la mayoría de las veces, complicada y difícil. Una travesía llena y a veces repleta de circunstancias donde se levantan tormentas, el viento sopla, las olas parece que dominan la situación y se está en el riesgo de la zozobra y nos sentimos desvalidos. Y se ha hablado antes del refugio. Tengo un refugio en tempestad. Y aquí está hablando de que los que iban en la barca eran discípulos de Jesús. Es más, eran los discípulos de Jesús. Y no está hablando de no creyentes, no está hablando de los que no conocían la verdad, está hablando de aquellos que estaban siguiendo a Jesús. Este mismo relato lo encontramos en Mateo y en Marcos también, pero nos vamos a limitar en casi exclusividad al relato de Juan. Y los discípulos van en la barca y van rumbo a Capernaum. Y Jesús no iba con ellos. Mateo dice que Jesús los llevó y los envió. Y él se quedó en la orilla. Creo que el Señor Jesucristo le estaba dando una ocasión, una oportunidad para que aprendieran una lección importante. No solamente necesitamos creer en Cristo, confiar en Él, decir, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Jesús les quiere dar la oportunidad que ellos aprendan, entiendan que necesitan a Jesús en sus vidas. Que ellos necesitan que Jesús sea el que esté implicado en sus vidas. Que no es solamente creer en Él, que tiene que ver con ser obediente, diligente, humilde, sensato, sencillo y dejarnos guiar por Él. Porque, hermano, hermana, los que somos salvos por medio de la fe, por la gracia de Dios, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, tenemos que entender que la vida de salvación es importantísimo que sea gobernada, dirigida por Cristo. Que Cristo no está ahí esperando a cuando nosotros queramos invitarle, que necesitamos a Cristo viviendo diaria, continua, segura, de manera permanente con nosotros. Mirad cómo describe la circunstancia de estos discípulos de Jesús cruzando el mar. Estaba ya oscuro y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Es más, en los otros relatos paralelos de este pasaje se dice que las olas batían o abatían contra la barca de tal manera que parecía que zozobraba.
Un gran viento soplaba contra ellos. ¿Cómo afrontamos este nuevo año? ¿Qué es lo que vamos a decidir? ¿Con Jesús en la barca o sin Jesús en la barca? Porque los vientos soplarán, las olas se levantarán, el mar abatirá. Y la diferencia es si está Jesús o no está Jesús en la barca. Si le hemos entregado a Él el timón o nos creemos que somos capaces y suficientes para llevarlo. Hermanos, decimos y es verdad. Y es verdad porque el Señor lo dijo, yo estoy con vosotros. Y tenemos la gran bendición de que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin. ¿Pero en calidad de qué? ¿En calidad de qué? ¿De protector, de auxilio, de medicina? ¿O de Señor y guía? Qué mal está el mundo, ¿eh? Impera el engaño, ¿eh? Los newsfeed, sí, en los móviles aparecen todos los días un montón de falsas noticias y de engaños y timos. Qué mal va todo. ¿Sabéis la cantidad de jóvenes que hoy en España son esclavos del juego, de las apuestas? Dejándose llevar por los engaños y las seducciones y la facilidad de poder apostar desde un móvil o cuánta injusticia, cuánta maldad, cuánta desesperación. Mueren más, 3 veces más en España por suicidio que por accidentes de automóviles. Cada año en España mueren más personas por suicidio, el triple que por accidentes de automóviles. Síntomas y evidencia de la condición y del estado del ser humano y de esta sociedad. Y aquí estamos nosotros, en este mundo de tanta violencia. Y Jesús nos dijo, y ahí tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué importante es que en un ejercicio de voluntad y de compromiso personal, cada uno de nosotros los creyentes, le digamos al Señor, Señor, toma tú el timón de mi vida y gobiérnala conforme a tu gracia, sabiduría y poder. Él no va a usurpar, no va a forzar estar en el trono de nuestra vida. Pero Él quiere que nosotros se lo cedamos. En el pasaje paralelo del Evangelio de Mateo,
dice que cuando vieron los discípulos que Jesús venía andando sobre el agua, creyeron que era un fantasma. Y Jesús le dijo: Señor, no temáis, soy yo. Y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven. Y cuando iba andando y vio las olas, se empezó a hundir. Creo que esto ilustra claramente lo que es el sentimiento falso, el engaño falso de la autosuficiencia. Notad qué es lo que Pedro le dice: que yo vaya a ti. No le dice: Señor, entra tú en la barca, sino que yo vaya a ti, el yo por delante. Y a veces confiamos en nuestra fe, creyendo que seremos capaces de cumplir, hacer y soportar lo que venga en nuestras propias fuerzas. Y Jesús quiere que entendamos que no es así. Y luego viene la catástrofe del hundimiento y la misericordia de Dios, que extiende la mano y lo levanta, lo sostiene. Hermano, hermana, no es que necesitemos la ayuda del Señor. No es eso, es mucho más que eso. Es que sin Él nada podemos hacer, nada haremos bien. Aún teniendo las mejores intenciones y aún buscando los mejores propósitos. Si Jesús no está en el timón, y con esto me refiero a si no hay de nuestra parte la actitud de obediencia necesaria para que Él nos lleve en la senda y camino correcto, estaremos abocados al fracaso. Cuando digo que Jesús esté en el timón, a lo que me refiero es que nosotros le hagamos caso, le obedezcamos. Y la Biblia no es complicada para entenderla en las cosas importantes. La Biblia tiene una profundidad a la cual aquí no llegaremos a entenderlo en todos sus detalles, pero en lo que tiene que ver con la vida cristiana, en lo que tiene que ver con lo importante de nuestro vivir, es fácil. Mirad, qué complicado es entender esto. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Dónde está la complicación? Lo resumimos más: no mintáis. Lo explicamos más: el que está en la verdad no miente, no debe mentir. No es una dificultad de entendimiento, es una falta de obediencia, de sujeción a lo que Dios dice. Si yo le digo al Señor: Señor, en este año yo quiero que tú gobiernes mi vida, el Señor me dice: vale, pues este año vas a desechar la mentira. Y cuando hables, que no tienes que hablar siempre, que lo que digas sea verdad. Y si no debes decir la verdad o no vas a decir la verdad, cállate. Pero la mentira procede del diablo. Él es el padre de mentira.
¿Cómo nosotros podemos esperar que Dios se sienta gobernador de nuestra vida si de nuestra boca sale mentira? Conozco a alguien con quien me une lazos mucho más profundos que con ninguno de vosotros, excepto con mi mujer. Porque es mi mujer. Y le dijeron en su trabajo, cuando un día llaman por teléfono, dile que no estoy. Y hacía poco tiempo que se había convertido. Mire, si quiere usted decir que no está, dígalo usted. Pero yo no miento. Hay cadenas pequeñas, ataduras que parecen débiles, pero que esclavizan. Hermanos, tenemos que aprender y tenemos que comprometernos que agradar a Dios, glorificar a Dios, es hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Entregándose a sí mismo por ella. ¿Dónde está la dificultad de entendimiento? ¿Cuál es la dificultad filosófica para no entender esto? El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Que Dios nos ha dado una esposa, no una esclava. Y que Dios nos ha provisto de una esposa para que nos entreguemos a cuidarla, a bendecirla, a amarla, aún por encima de nosotros mismos, como Cristo nos amó. Pero después vienen los conflictos y los problemas en los matrimonios, en la familia, en los hogares, porque el marido no ama a su mujer como Dios quiere. Y algunas veces también la mujer no respeta a su marido como Dios quiere. Y luego vienen las consecuencias y parece ser que es que se busca el achaque de que es una incompatibilidad de caracteres. No, es que no se ha dado lugar a la palabra de Dios. Estoy intentando dar algunas pinceladas que puedan servir de aplicación para todo lo demás. Si Cristo está en el timón de la barca, significa que Él nos lleva al puerto, pero que Él marca la ruta. Y pone las normas. Y su palabra es la que vale. No debáis nada a nadie. Y vivimos en una sociedad consumista, donde mucha gente han puesto la tarjeta del banco hasta arriba a fin de tener en estos días en las mesas una abundancia de manjares de los que podríamos prescindir. O para hacer regalos que seguramente no van a servir para nada. Y luego viene la cuesta de enero.
Pero si no aplicamos, si no obedecemos, si no guardamos los principios, los preceptos, la voluntad de Dios en cosas tan fáciles como esta, ¿cómo lo vamos a hacer en otras más complicadas? Te llega un mensaje y te dice, tienes un crédito de 3.000 euros nada más que diciendo sí. O de 500 euros nada más que dándole avales. Pero después lo tienes que pagar, ¿eh? Y lo tienes que pagar multiplicado. Y luego lloramos porque las cosas nos van mal. Hay situaciones que no son como consecuencia de mala administración, pero algunos sí. Hay un principio bíblico que está en forma imperativa: creced en la gracia y en el conocimiento. Necesitamos, hermanos y hermanas, para este 2022, tener un mayor conocimiento de qué es lo que Dios dice, de qué es lo que Dios quiere. Un mayor conocimiento de quién es Dios y cómo es Dios, para que le imitemos a Él. Pero para conocer la voluntad de Dios, necesitamos conocer su palabra. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque conocer el poder de Dios viene por el conocimiento de las Escrituras. Y no le dedicamos tiempo suficiente a la lectura y a la meditación. Qué poco lugar. Tristemente, qué poco se medita en la palabra de Dios. Y desde la ignorancia se cometen muchas locuras, ¿eh? Y desde la ignorancia se hacen auténticas barbaridades. Esto es lo que podríamos decir aquí: se hizo oscuro. Es que la palabra es luz y nos alumbra. Si la palabra no alumbra, lo que hay es oscuridad. Luego se levanta el viento, las olas azotan la barca. He cogido uno de los himnarios que tenía en casa, aunque ahí en el fondo histórico hay alrededor de 40 o 50 himnarios. Y este himno, ojalá yo supiera cantar, me gustaba cada vez que había una predicación evangelística. Si yo predicaba o dirigía, pedía que cantáramos este himno en muchas ocasiones. Voy a leerlo, ¿vale? Lleno de angustia y temores, en brava y oscura mar, el hombre perdido navega cual barco en la tempestad. Olas del mal le rodean, nubes de duda y pavor. El naufragio eternal amenaza su alma llena de terror. Mira, alma turbada, tu Salvador cerca está. Ve tu peligro y con suma bondad acude a librarte de ruina dolor. Domina los vientos, las nubes, el mar y te abre el puerto de bienestar. Su voz potente en la tempestad trae paz, dulce paz. Recíbele ahora y navegarás en calma y paz. Contra las olas y el viento batalla con ansiedad. Valiente procura librarse del piélago de maldad. Mas ya su fuerza gastada, rendido ya su vigor, desmayado desea un refugio, un guía, un salvador. Fuerte y solícito acude Jesús y con gran bondad aborda la frágil barquilla y calma la tempestad.
libre de todo peligro, salvo, seguro y en paz, hoy con Cristo navega el marino a eterna felicidad. Mira, alma turbada, tu Salvador cerca está. Vio tu peligro y con suma bondad acude a ayudarte, a librarte de ruina y dolor. Domina los vientos, las nubes, el mar y te abre un puerto de bienestar. Trae paz, dulce paz. Recíbela ahora y navegarás en calma y paz. Dice el texto que era ya la cuarta vigilia. El de Mateo. Aquí dice que habían remado como 25 o 30 estadios, 4 o 5 kilómetros aproximadamente. La vida es un tránsito. Partimos de una circunstancia, vamos a otra, pero en el camino, en el proceso, en el desarrollo, hay ocasiones y oportunidades. No han llegado todavía a la otra orilla, no han llegado a Capernaum. Han cruzado un trecho, pero queda otro trecho más. Hasta aquí han llegado sin Cristo en la barca. Ahora Cristo quiere entrar en la barca. Quizás hasta aquí hayas podido, creyendo en Cristo, creer que puedes dirigir tu vida. Que Él te va a ayudar. Es verdad, te va a ayudar. Pero te puede librar. No se trata de que cometas locura y pensando que por fe vas a andar sobre las aguas lo hagas, porque te vas a hundir. Es más importante, es fundamental escuchar la voz del Señor, su voluntad y hacerla. Por eso termino diciendo, ¿qué vas a hacer? En este 2022, parece mentira, ¿eh? ¿Quién va a ser que va a gobernar tu barca? ¿Quién llevará el timón? ¿Quién marcará la ruta? Cuando Pablo en el camino de Damasco ve que Jesús le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es la clave de la vida cristiana. Señor, ¿qué quieres que haga? Y hacerlo. No se trata de buena voluntad, no se trata de buenas intenciones, se trata de obediencia. Se trata de compromiso, se trata de respuesta, se trata de saber lo que Dios quiere y ponerlo por obra. Dice Proverbio, el corazón del hombre piensa su camino. Jehová endereza sus pasos. Nosotros podemos hacer nuestros planes, pero dejemos que ahora el Señor enderece los pasos para hacer su voluntad. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la represión yerra, se equivoca. Proverbios 10:17. Camino a la vida es guardar la instrucción. La vida cristiana no es sentarte y esperar, es avanzar, pero no tú en soledad, ni conforme a tus planes, sino en la voluntad de Dios.
Os decía al principio que esto tenía que ver con una alegoría. Reúne ladrillos, cemento, arena, hierro, viga y ponlo ahí. No será nada más que eso. Pero si quieres edificar, si quieres construir, tendrás que trabajar poniendo cada cosa en su lugar. La vida cristiana no es reunir datos, conocimiento. La vida cristiana es dejar que Dios ponga cada cosa en su lugar. Si no, haz la prueba hoy a mediodía. Cuando llegue, pone en la encimera el arroz, el aceite, la sal y lo que le vayas a poner. Y espera. Tendrás que cocinarlo. Tendrás que trabajarlo. La vida es mucho más que un edificio, es mucho más que un alimento. La vida es una, no tienes más. No la estropeemos, no la desaprovechemos. El camino a la vida es seguir al Señor y que Él ponga su orden en nosotros. Y quizás alguien diga, pero yo no sé. Dice el Salmo 19, que hace sabio al sencillo. Si no es cuestión de inteligencia, es cuestión de obediencia. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso, cuando falta no mucho para que empiece el nuevo año, Jesús se acerca a la barca en medio de la tempestad. Cuando sopla el viento y las olas crecen. Y dice que cuando entró en la barca se hizo grande bonanza. Tú y yo, ¿qué vamos a hacer? Espera ahí, Señor, que ya te avisaré. Cuando el agua me llegue al cuello, espera, Señor, que ya te mandaré un auxilio, una petición de auxilio cuando yo ya no pueda más. O le damos lugar en nuestra barca, en nuestra vida, y le damos el timón para que la gobierne. De nosotros depende. Ellos llegaron a la otra orilla. Nosotros llegaremos. ¿Pero cómo? Y si hay alguien aquí que todavía no tiene a Cristo como Salvador, por ahí es el principio. Reconoce tu pecado y arrepiéntete delante de Dios y dile, Señor, perdóname, sálvame. Y Cristo te salva. Y ahora después, déjalo que gobierne tu vida. Señor, queremos darte gracias porque siendo nosotros menos que nada insignificantes, aún la humanidad entera es como una gota que cae del cubo de agua o como una mota de polvo sobre una balanza. Sin embargo, Señor, tú nos amas, nos has amado, nos ama y nos amará y quieres lo mejor para nosotros. Señor, que no seamos rebeldes.
Señor, que seamos sabios y sencillos. Señor, entra en mi barca. No quiero que esté fuera. Dirígela para gloria de tu nombre y también para gozo mío. Y te ruego por mis hermanos y por mi familia, por cada uno en particular. Señor, en este tormentoso mar te necesitamos. Que tu Espíritu Santo obre y nos lleve a buscarte, a recibirte. En el nombre de Jesús. Amén.